Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio a las 11:02 de la mañana de hoy, sábado 22. Entiendo que es 22 de mayo del 2021. En esto es lo último. ¿Y qué es lo último? Julia Beatriz Kelleher se declarará culpable de un information, como dirían en country. Vamos a hablar sobre eso, de las implicaciones para ella y qué es lo que podría haber estado negociando Julia Kelleher para hacerse culpable. Hashtag gringa corrupta. Así fue que amaneció hoy las redes sociales en Puerto Rico después de saber que Julia Kelleher se va a hacer culpable de los 2 cargos que pesaban en su contra que un gran jurado federal emitió en el 2019. Además de eso, vamos a hablar de los que sobrevivieron a la avalancha de estrategia del Partido Popular y algunas minorías pluralistas allí en la legislatura de Puerto Rico con relación a los nombramientos de gabinete de Pedro Pierluisi. Vamos a hablar también de quiénes podrían estar, sí, preocupados en la jurisdicción de lo criminal de Estados Unidos en Puerto Rico, Departamento de Justicia, cuyas investigaciones no han finalizado. Y como siempre, vamos a tener alguna imagen de hace unos años, de algunos políticos del Partido Nuevo Progresista, que por estos días que hablan de cabilderos por la estadidad, de esa promesa que le hacen a sus correligionarios desde el partido, de que van a traer la estadidad a Puerto Rico, vamos a recordar, y nos lo recuerda un internauta a través de Twitter, lo que dijo en el 2017 Johnny Méndez, ex presidente de la Cámara de Representantes, uno de los líderes de la Cámara o la legislatura más corrupta que ha tenido alguna administración en Puerto Rico en los últimos 50 años. Ahí están los acusados. Dice Elizabeth Blanca, Carmen Enit, me encanta ese amarillo. ¿Para quién serán esas calabazas? Así decían antes las abuelas. Gracias. Mira, si tú supieras que esta camiseta la traje de un viaje, del último viaje que pude dar, bendito, gracias a un tío que me llevó hasta Londres en el 2019. Y lo estaba recordando el otro día, porque yo creo que yo estuve así de traer COVID a Puerto Rico, porque yo fui a Londres entre diciembre y enero del 2020, diciembre del 2019, enero del 2020. Y miren que yo vi gente allí y me metí en sitios donde había mucha aglomeración. Pero bueno, aquí estamos. Gracias Elizabeth, gracias a Mac, todos los que están por ahí. Margarita López, si se declara culpable, ¿a quién hunde ella? Vamos a hablar sobre eso. A Pipo le entró lo de Hulk ayer, es que no aguanta presión. Sí, Pipo está como molesto Pérez, ¿verdad? Y le dio duro con este asunto de los jefes de gabinete que le quieren dejar colgando, pero ¿y por qué no habla de Jaron Garfer? Que es su persona de confianza, fue su persona de confianza en la campaña, su director de finanzas, su presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y que está preso por violencia doméstica. ¿Por qué no habla de Jaron Garfer? Pero bueno, vamos a los recordatorios. Bonita Radio, vayan a bonitaradio.net y allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21, que vamos a lanzarla este 13 de junio oficialmente, como un resultado orgánico y una evolución orgánica del proyecto de Bonita Radio, que este año cumple 10 años. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, bien facilito. Entregar allí o transferir allí lo que puedan para continuar con este proyecto. También cheques o giros postales a Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Vayan a Bonita-en radio en Twitter, denle like. Y allí pueden ver todos los contenidos que también reproducimos de nuestro proyecto en el estilo de Twitter. Vayan también a iVoox, iTunes y Spotify. Allí están todos nuestros contenidos tipo podcast. Los últimos
de plan de contingencia, allí los pueden tener. Y también vayan a YouTube, porque allí también están los de plan de contingencia, que ellos lo hacen podcast, nosotros los convertimos en video. Y allí el último es maravilloso, un poquito fuerte, sobre la realidad de nuestros patriotas, nuestros compatriotas allí en Vieques, en la Isla Nena. Y como siempre, no se olviden que estamos con Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa, el proyecto cooperativo, el único proyecto puertorriqueño, sistema financiero puertorriqueño, son las cooperativas. Vaya a alguna de ellas, vaya sobre todo a Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Allí le pueden vender cualquier producto financiero. Y como siempre, Buen Vecino Café. Y saludo a Cassandra Vadillo, que me la encontré esta mañana allí en Buen Vecino Café. Y me dijo, estoy aquí por Bonitas Radio. Gracias, Cassandra. Una vez más, gracias a todos. María Adorno está por ahí, dice, ya compartí. Gracias, María. Elsa Gómez. Ruby. Saludos, Ruby. Estuvo brutal. Cuéntame que estuvo brutal. Ya mismo hablamos. Me imagino, el plan de contingencia de Vieques sobre Vieques. Buenísimo. Bueno, yo creo que debemos empezar por el asunto de Julia Keller, porque yo creo que nos va a tener un rato en lo que aparentemente es una decisión estratégica de la defensa de Julia Keller, la licenciada María Domínguez Victoriano, antes una fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico. El indictment, acusación, las acusaciones de Julia Keller eran dos. Una de ellas relacionada con lo que fue en un momento dado un primer caso el 10 de julio del 2019 que venía investigándose desde el 2018 y que ya había hecho ruido cuando en diciembre del 2018 la persona que Julia Keller habría contratado para ser la persona que la ayudara en todos los asuntos relacionados con su diario vivir, fue interceptada por las autoridades federales y la joven se alambró y grabó a Julia Keller. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque desde el 2018 también había habido un ruido interesante en un caso que en Puerto Rico, o por lo menos los medios tradicionales no lo hablan, pero quizás es el que detona una investigación más en profundidad con relación a lo que estaba haciendo Julia Keller allí en el Departamento de Educación, cuando Ricardo Rosselló Nevares y uno de sus alzacolas, hoy secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, le consiguen $250,000 para que ella fuera la secretaria del Departamento de Educación. Antes de ir a esto que ocurre en el 2018 y que se agrava en el 2019 contra Julia Keller, tengo que decir que Julia Keller no podemos olvidar que viene del mundo del área de educación en el gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Educación Federal, cuando se convierte en parte del equipo de los que vienen de ese departamento a Puerto Rico, cuando Puerto Rico lo ponen bajo sindicatura por la corrupción del Departamento de Educación de el convicto Víctor Fajardo, secretario del Departamento de Educación del gobierno de Pedro Rosselló González. ¿Por qué hay que ponerlo y ubicarla ahí? Porque Julia Keller, que aprendió y tiró sobre la mesa todo lo que había hecho Víctor Fajardo para lograr que el Partido Nuevo Progresista ganara las elecciones en el 1996. A partir de pedirle dinero a los contratistas de ese departamento para, a cambio de los contratos, financiar la campaña del 96. Se convirtió en lo mismo que vio en aquella mesa. En el greedy,
en la persona greedy que vio cómo se movían las fichas de un contratista versus otro y se llenaban las arcas personales de quien dirigía el Departamento de Educación. Víctor Fajardo está convicto, su cuñado está convicto, que era el subsecretario en aquel momento, y por ahí la ristra, más que su cuñado, perdón, era su amigo, uno de sus mejores amigos, que era el subsecretario, pero su cuñada también convicta, que fueron los únicos, porque sabemos, y yo lo sé de propio y personal conocimiento porque estaba en sala el día que el juez Lafitte le tiró la toalla a los líderes del famoso operativo contratistas Departamento de Educación en el 1999. En esa administración de Pedro Rosselló González, y no dejó que Víctor Fajardo diera los nombres de las personas que él tenía como directivos de ese plan maestro que lo llevó a tener una bóveda en la oficina del Departamento de Educación. Ese día, Héctor Lafitte se convirtió en el tiratoalla de esos que iba a colocar allí. Y lo más importante es que Víctor Fajardo se cumplió 13 años y a esos otros andan por ahí caminando. Esa es la realidad. ¿Qué pasó? Julia Kelleher en el 2017 llega, después de tener esa experiencia, a ser secretaria del Departamento de Educación, y una primera acusación establece que Julia Kelleher le dio contratos a dos de las acusadas para tener la capacidad de que una de las dos acusadas trabajaba en el departamento como su ayudante y su hermana tenía una corporación que venía a tener contratos con el departamento. Un esquema idéntico al que realizó Víctor Fajardo. Más tarde, Julia Kelleher también fue acusada ya en el 2020 porque tuvo otra intervención, en este caso con un contratista del Departamento de Educación, que a su vez tenía un interés como realtor de el condominio Ciudadela, donde Julia Kelleher quería un apartamento a precio de pescado abombado. Y las imágenes que estamos colocando es Julia Kelleher en sus momentos de gloria en el Departamento de Educación, cuando compartía con figuras como este joven que se hacía o se hace pasar como un supuesto fiscalizador de las instancias del gobierno de Puerto Rico, y en aquel momento repartía pizza con Julia Kelleher. Esa acusación contra Julia Kelleher hoy, las dos acusaciones, estarían siendo no eliminadas, pero Julia Kelleher haría una alegación de culpa por delitos que al día de hoy desconocemos cuál va a ser, y que estarían contenidas en lo que se conoce como un information. ¿Y qué es lo que es un information? Un information no es otra cosa que un documento que emite la Fiscalía, ya no el Gran Jurado Federal, un documento que emite la Fiscalía para de ahí la persona se haga culpable y y ya tienen que haber determinado cuál sería la recomendación del fiscal, cumplir o no cumplir. La información que tengo es que en efecto sí va a cumplir. Julia Kelleher va a cumplir hasta 6 meses de cárcel por el delito cometido, en este caso, contra los fondos del gobierno de Estados Unidos, porque, como sabemos,
lo que se le imputa es contra esa intervención que tiene el gobierno de Estados Unidos en los fondos que le da el Departamento de Educación y que se supone que los secretarios y secretarias trabajen conforme a la ley y no le estén tajureando con los contratistas ni pidiéndole favores, etcétera, etcétera. Entonces Julia Kelleher, como bien dice, no estaría físicamente en Puerto Rico, se relevaría de estar físicamente en Puerto Rico para ese cambio de alegación. Es importante decir esto. No es que Julia Kelleher no venga cuando sea sentenciada. Es que el día del change of plea, como dirían en country, Julia Kelleher no viene. Y eso supone que la ex fiscal María Domínguez, hoy abogada de Julia Kelleher, es la que va a asumir la responsabilidad de recoger el cambio de alegación y ahí se establezca cuál es la recomendación. Ahora bien, el día de la sentencia, Julia Kelleher tiene que venir. Y ahí no hay manera de que Julia Kelleher deje de venir, porque ese día el juez le dice, a base de esto, de las guías de sentencia, del acuerdo de alegación que aceptamos o no aceptamos, pero obviamente ese día habremos sabido si en efecto sí lo acepta, porque yo creo que ahora es que nos vamos a enterar si el tribunal, después que vea esta moción, dice, pues sí, lo acepto, viene el cambio de alegación y se va definitivamente a establecer cuál va a ser la sentencia, si va a recoger la recomendación o no la va a coger. En ese momento es que nosotros vamos a saber si se va a cumplir los 6 meses, los recomendados o no. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece que mueve la discreción y mueve la estrategia de la ex fiscal María Domínguez Victoriano para hacer salir a Julia Kelleher, que en algún momento se retrataba con Ricardo Rosselló Nevares y Betsy DeVos, aquella nefasta secretaria del Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, para acoger entonces esta posibilidad de que Julia Kelleher solamente cumpla 6 meses. Primero, el asunto de que todo el mundo en ese caso, hasta el momento, se va a hacer culpable. Faltaría solamente, entiendo que Angie Ávila, y creo que está a 2 minutos de hacerse culpable. Entonces, por otro lado, además de que todo ese grupo es posible que se hagan culpables, o sea, ya hay por lo menos la mitad de ellos que se han hecho culpables, incluyendo las 2 hermanas, que son una la ex ayudante de Julia Kelleher y la otra la contratista, que son las que podrían dar a Julia Kelleher y decir, sí, nosotros teníamos un acuerdo y por aquí entraban los contratos y por aquí entraban los chavitos que se le iban a dar a ella o a saber a quién. Por otro lado, no olvidemos que en ese mismo indictment, el hoy secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, figura como una de esas personas que trató y consiguió que Julia Kelleher contratara a su persona de relaciones públicas durante la campaña del 2016 para que fuera su relacionista pública. Y que más tarde consiguió los $250,000 o antes. Apoyó y trató de buscar que se le pagaran hasta $400,000 de una corporación sin fines de lucro para darle los chavitos a la gringa, porque la gringa sí que sabía. Estamos poniendo en contexto correcto, según el tracto de la historia, quién es Julia Kelleher y quién es Manuel Sidre. Pero por otro lado, hay un caso resuelto que podría influenciar positivamente lo que está imputándole la fiscalía a Julia Kelleher. Un caso de recién resolución en la jurisprudencia federal.
Y eso pone, y me parece que es lo que obliga de alguna manera a la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico a decir, si eso está por aquí y yo le puedo ofrecer a Julia Kelleher que se haga culpable de un information que es mucho menor, es una acusación directa de la Fiscalía, ya no del gran jurado, para que cumpla 6 meses y haya alguna restitución, vamos a ver si hay restitución, vamos a hacerlo, porque imagínense. Otro es perder el caso en términos procesales. Ahora bien, ¿por qué ustedes creen que Julia Kelleher no necesariamente va hasta el final de este asunto teniendo la posibilidad de, a base de esa nueva jurisprudencia, que básicamente lo que establece es que no hubo pérdida en términos de la agencia pública en la transacción ilegal que hubo con o que se le imputa a la acusada? Yo creo que hay dos elementos fundamentales. María Domínguez Victoriano no debe ser barata como abogada. No debe ser barata. Y por otro lado, uno nunca sabe cómo estos casos a nivel de la jurisprudencia se pueden resolver. Y es un riesgo que Julia Kelleher se corre de 6 meses, de un information que puede costarle 6 meses a una convicción que le puede costar 5 o 7 años de cárcel. ¿Habrá negociado involucrar a otros? Dice Ricardo Vargas Molina. Yo me temo que no necesariamente. Porque si el panorama es de esta naturaleza, en términos de lo que puede ser un caso flaco para la Fiscalía versus la incapacidad económica que puede tener Julia Kelleher, recuerden que ella estaba hasta pidiendo chavitos porque no tenía chavos para pagar a María Domínguez. Me parece que es finito para ambas partes y que aquí Julia Kelleher se puede ir sin involucrar a nadie. Y por su conexión con su hermano Princeton, un tratista militar que fue parte del escándalo de Blackwater. No sé de quién hablas, pero negocian como la mafia. Buen día, Carmen. Saludos, Daniel del Valle. Peregrina Marien, saludos también. PNP y corrupción son sinónimos, dice Héctor. Por eso es que a mí me parece que no necesariamente Julia Kelleher va a dar a nadie. Ahora, yo les voy a decir algo que a mí también me suena sospechoso. Aquí no necesariamente hay personas que cometieron delitos que pueden estar alrededor de Julia Kelleher, que ella también los puede dar. Y yo no me voy a olvidar de que en el medio de las acusaciones y rum de Julia Kelleher, de lo que estaba pudiendo pasar en el Departamento de Educación, habían personalidades de los medios de comunicación que estaban siendo señalados. Y eso lo voy a dejar en el resguardo. Como diría una amiga, lo voy a dejar detrás de la oreja. Pero esto no pinta rosa. Y yo soy de las que creo, y aquí voy a otro caso que me parece importante para establecer quiénes son los que pueden estar preocupados con lo que está pasando en la esfera del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico y estas acusaciones y estas posibles alegaciones, o casi ya formales, porque ya se lo ha dicho al tribunal que se quiere declarar culpable. Y son esos personajes alrededor de los políticos que han mantenido un perfil al nivel de que la gente piensa que son tan PNP que pueden ir a cabildear por la estadidad. Y yo creo que eso es importante para todos y todas, porque nosotros nos estamos debatiendo en este momento cómo es que las audiencias están proponiendo que determinados productos sean los más importantes para visibilizar, para darle credibilidad y sostenimiento financiero a ciertos medios de comunicación, porque no solamente procuran darle la verdad al país o las verdades al país, sino porque tienen un perfil de honestidad, de transparencia,
de ese que también nosotros debemos procurar que sean los que tengan los políticos y las instituciones y los protagonistas de las instituciones gubernamentales que le deben servir al país. Y yo creo que esa discusión es necesaria, esa discusión hay que traerla, esa conversación es puntual. Y nosotros, y lo digo por la experiencia que ha tenido Bonita Radio en estos 10 años, siempre procuramos establecer quiénes son aquellos que hablan desde el periodismo y quiénes son los que hablan con un interés particular. Y yo creo que en estos momentos en que se dan estos casos, estas imágenes son nefastas para el país. Porque a mí no se me ocurriría, no se me ocurriría que alguien me diga, ven a trabajar el proyecto de mi agencia y me coloco del lado de ellos. Para después tener que establecer que de esta imagen pasamos a esta. Y yo creo que eso es importante que lo traigamos también. Pero si algo va a ser también importante y no podemos olvidar, es que hay un caso que mantiene en vilo a muchos elementos del Partido Nuevo Progresista y es el caso contra Sixto George. Porque no olvidemos, y parece que los medios tradicionales sí lo han olvidado, que a través del caso de Sixto George, de que Ricardo Rosselló Nevares tiene un lío a nivel de su campaña del 2020 y que se descubrió que pudo haber pagado hasta $300,000, hasta $100,000, perdón, de un contrato para limpiar de polvo y paja en términos de relaciones públicas lo que estaba pasando en el verano del 19. En medio de esa investigación arrestan a Sixto George y se va Tony Soto de la legislatura de Puerto Rico. Y se va Tony Soto porque el empleado que hizo el contrato a nombre de quien estaba la corporación que hizo el contrato por el cual se le pagó $100,000 del fondo de campaña, de fondos de una agencia a Ricardo Rosselló, a esa corporación para pagar el supuesto soborno que estaba queriendo cobrar Rauly Maldonado a través de Sixto George y Anthony Maceira Sayas. Era empleado de la oficina de Tony Soto. Y eso yo les aseguro que no se ha acabado. Y que Antonio Soto, por más que diga que se fue a velarle a los muertos a Guaynabo, se fue porque le tocaron la puerta a los federales y habló con las autoridades federales. Y eso, ponlo en la nevera. Mucho cabo suelto, así mismo, Elizabeth. Pero a mí no se me olvidan los cabos sueltos porque de eso vivimos los que hacemos investigación periodística. Hacemos la pirámide, triangulamos el análisis y ahí está. No se olviden de esto. Julia Kelleher, peñisco en ñoco a todo esto. Como diría Reyes Vázquez. Entonces, para no salirnos de la línea de lo que está pasando a nivel de los cabilderos por la estadidad, me parece también que hay que ponerle el ojo a la posibilidad de que sea el proyecto Dignidad, los PNP fundamentalistas, religiosos, del proyecto Dignidad, lo que le pongan el cascabel al gato a la famosa elección especial que escogió con aparentemente 60,000 votos a Ricardo Rosselló Nevares como ese cabildero por la estadidad a través de un movimiento de nominación rating, nominación directa. 4 de los 5 comisionados le solicitaron al Departamento de Justicia, alias Domingo Emanueli, que investiga el matrimonio Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Rosselló ante la sospecha de que hayan provisto información falsa al solicitar el voto ausente en la elección especial de los cabilderos por la estadidad. Parecería mentira que nosotros estemos todavía al día de hoy teniendo que
decirle al país que Ricardo Rosselló Nevares es un truquero, que es un truquero de los malos, que es esa persona que le gusta llegar no importa qué. Parece mentira, pero así es. Y que sea Proyecto Dignidad quien le haya establecido, obviamente los demás comisionados electorales se le unen, que mire que el problema es que solicitó a base de una dirección que tenía en San Juan, cuya casa había vendido en el 2017. Ambas solicitudes de voto ausente fueron presentadas en la Comisión Estatal con una dirección de la organización College Park en San Juan. Sin embargo, los comisionados del Partido Independentista, Proyecto Dignidad, Partido Popular y Movimiento Victoria Ciudadana entienden que el exgobernador y la ex primera dama no pueden reclamar que residen allí. O sea, que el candidato por nominación directa pidió voto con una dirección que no le corresponde, lo cual habría hecho ilegal el voto. Pero ¿quién dijo que sí? Edwin Mundo. Que eso no es ningún problema. La solicitud en este caso podría contener información falsa bajo juramento. No hay posibilidad de que ninguno de los electores pueda reclamar bajo juramento acceso a la vivienda en Villacaparra, Guaynabo, porque desde el 2017 la misma había sido vendida, pero inclusive la residencia en College Park, de tratarse de un arrendamiento, tampoco cualificaría para ser reclamada como su domicilio. Es peor. Arrendaron en College Park, pero habían vendido la casa que realmente tenían como domicilio. Es que es una cosa, mire, y entonces Ricardo Rosselló Nevares sale con esta imagen con su hijo a darle las gracias a los 65,000 electores que votaron por él en nominación directa. Y que por razón de eso lo tienen hoy como cabildero por la estadidad y lo tienen en una reunión con Jennifer González, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, como lo primero que hicieron después que salió cabildero por la estadidad. Yo realmente no sé cómo tienen sudor en el rostro, como dice una de nuestras internautas, para mirarse en el espejo todos los días, cuando día tras día le salen más elementos de pillaje, más evidencias de que trucan. Yo honestamente no lo puedo entender. Dice Mariel Gorbea: lo he expresado muchas veces, el PNP es una mafia. Por eso colocan a personas no por mérito, sino porque estén dispuestos a cometer actos corruptos. Por eso reciclan políticos convictos o cuestionables actos y también perdedores de puestos políticos. Gracias, Mariel, por tu comentario. Ni un bolo a Sidre, dice Mac Scott. Saludos, Mac. Irán, PNP es igual a truco. Edwin Mundo, el padrino del truco. Ricardo Rosselló y su esposa violaron la ley electoral. El PNP está a la defensiva. Está bien interesante. Su defensa motorizada dice que tiene residencia aquí, que no es de su propiedad, tampoco la vive. ¿Y eso qué significa? Eso significa que esa leguleya es tan truquera como ellos. Y no olvidemos que esa leguleya, Rosa Aguiló, ha sido amonestada y tiene un INRE del Tribunal Supremo por trucar también con su profesión. Así es que, pues, de tal palo, tal astilla, como diría Reyes Vázquez. Edwin Mundo está para estar bajo llave hace mucho tiempo, dice Gladys Esther. Tanto su voto como su nominación debería ser nula, dice Ingrid Vanessa. La verdad es que eso es lo que hay. Cuando hablan a lo loco, Mercader dijo que la dirección es la solicitud de la casa de su suegra, que by the way no es su residencia. Yo no entiendo. Carlos Mercader, bendito sea Dios. La motorizada es una truquera, dice Yanni Moreno. Peregrina, la que no se podía buscar otra cosa. Bueno, entonces, después de ahí, yo voy a dejar este elemento, yo lo voy a ubicar en este momento. Una de nuestras internautas, Eneida Soto, coloca esto en Twitter y me parece importante llamar la atención. En el 2017, Johnny Méndez decía
que los recortes al PAN y al Medicaid se iban a acabar. Eso nosotros lo resolvemos el 11 de junio votando por la estadidad. Este es Johnny Méndez en el 2017 como minoría del Partido Nuevo Progresista. A mí, por lo que yo lo traigo, y me gustaría siempre poder traer estas imágenes, porque el problema que tienen los políticos del PNP y otros políticos, en este caso Johnny Méndez, es que como todo lo quieren escribir y ellos quieren estar tan al día y ellos creen que la demagogia y la propaganda los va a vencer siempre, ellos van a poder siempre utilizarla. Pues esto lo dejó claro de que la estadidad en el 2017, estamos en el 2021, pero no solamente estamos versus 4 años atrás en el 2021 hoy, hemos estado, Johnny Méndez, hemos estado perdonen, no era minoría, ya era mayoría, ya era presidente de la Cámara de Representantes. Hemos estado desde el 50, desde el 60, desde el 70, esperando los que abogan por la estadidad, obviamente enamorados de ese ideal, y ustedes le están diciendo desde allá que llega, y llevamos estos 70 años en esto, y ustedes no han conseguido nada. Pero es importante ubicar esta imagen hoy. ¿Por qué? Porque Johnny Méndez hoy me gustaría saber cómo piensa de que sea el gobernador renunciante, aquel que el pueblo sacó de la fortaleza, al que él dijo le había faltado al pueblo de Puerto Rico y al Partido Nuevo Progresista, el que hoy vaya a defender ese ideal que usted dice debe ser lo que va a resolver todos los problemas de Puerto Rico. Y yo creo que en eso Johnny Méndez tendría mucho que explicar, si es que puede explicar. Margarita López dice: 65,000 votos de ciudadanos de Puerto Rico duele, pues más de 4,000 vidas perdidas en María. Ricardo Rosselló pisotea y escupe en las tumbas de cada uno de ellos es el candidato predilecto. Sí, sí duele. Pero yo insisto que de 655,000 personas, un 1%, que fueron 65,000, fueron a votar en favor de Ricardo Rosselló. 4% fueron a votar en total. Me parece que siguen siendo mucho menos. Ojo, ese 4.5% por un lado en total, 1.5 por 1% en favor de Ricardo Rosselló, si es que son verdaderos. Porque muchos se está diciendo que se robaron también la elección especial. Ellos se roban hasta ellos mismos. Los problemas principales son ellos mismos, dice Sandra García. Se debería hacer comunicación con Nidia Velázquez y ellos sí para que pongan su voz en el caso de KLG. Eso es difícil, Iván. Saludos, Iván, y espero que estés muy bien. Eso es difícil porque realmente cuando trasciende el asunto ya a nivel de el sistema judicial y el sistema del Departamento de Justicia, o sea, llega a la administración de la justicia, me corrigen, pero los cabilderos del Congreso tienen muy poco que decir, por lo menos de frente. Todo lo que traen para el pueblo es con miras a llenarse los bolsillos por la izquierda. Además nos explican que nada es gratuito. Somos un mercado maniatado que consume muchas veces sobrantes de producción, dice Marisol. Saludos, Marisol. Son fanáticos ciegos, dice Mariel Rodríguez Caloca. Saludos, Mariel, y espero que estés bien. Y yo creo que a esto es lo que no podemos ser ciegos. Este es el carro de una mujer que después de 26 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, ayer Luma la votó a las 3:15 de la tarde, pidiéndole a todos los empleados que quedaban allí en el edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica que sacaran sus pertenencias y se fueran. Estas son las imágenes que no pueden dejar de mirarse y de atenderse en lo más profundo y la más grande solidaridad con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, independientemente de lo que una pensara que no hizo Lautier
Independientemente de eso, nos parece que es terrible lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo creo que Luma tiene que hilar bien finito. Porque que yo sepa, ellos no tienen a los empleados con ellos. Y son los empleados que se queden los que van a poder hacer un trabajo alrededor del sistema que conocen los empleados que no conoce Luma. Así es que yo no sé dónde está la estrategia de atender y de tratar con sensibilidad a los empleados que se van de la Autoridad de Energía Eléctrica o los que se puedan quedar. Ayer la jueza Taylor Swain dijo que no al interdicto que le radicó la UTIER, y me parece importante en un extremo. Y aquí es donde yo creo que deberíamos seguir mirando y estar bien claro de cuál es el problema que tiene el contrato de Luma con el gobierno de Puerto Rico. Y es que la juez Swain denegó el pedido de la UTIER tras recibir autoridad para ello una vez la Junta de Supervisión Fiscal cambió de postura durante la audiencia del caso del martes. Estamos claros que quien manda es la Junta de Control Fiscal, a base de la ley promesa que impuso ¿quién? El gobierno demócrata de Barack Obama. No nos olvidemos. La jueza dice en su decisión de 26 páginas, básicamente está diciendo que la UTIER sí tenía autoridad o reconocimiento en derecho para incoar el recurso. Claro, tenía standing, tenía legitimación activa. Lo que pasa es que cuando alegó, no pudo encontrar méritos suficientes para anular el contrato del operador que tendrá a su cargo la red eléctrica. Oigan esto, no hay un derecho contractual perpetuo de empleo por la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso eran los extremos que tenía que negociar a favor del pueblo y de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica el gobierno de Puerto Rico, alias Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi. No nos olvidemos de estos tres nombres. Gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet. Gobernador votado, Ricardo Rosselló Nevares. Gobernador con el 32% de los votos en el 2020, Pedro Pierluisi. Tenían que hacer un contrato que pudiera establecer que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica tenían derechos adquiridos, tenían un derecho contractual perpetuo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero como se sentaron a negociar a favor de Luma, ahí lo tienen. Y yo soy de las que creo, los jueces no pueden interpretar lo que está fuera de lo que establece la ley. Pueden interpretar cuando está finito. Si el contrato está claro a favor de Luma y ya hubo una segunda parte, y hay una segunda parte que se llama Gobierno de Puerto Rico, pues ahí está. ¿De quién es la responsabilidad entonces? No me vengan con el cuento de que es la jueza Swain la que tiene la culpa. Sabemos que la jueza Swain viene a ver lo que dijo promesa, que le dio poderes a la Junta, y en este caso lo que dice el contrato, que ¿quién lo negoció? El gobierno de Puerto Rico. Le faltó decir solamente a la jueza Swain, pueblo de Puerto Rico. Yo lo hubiera puesto en un calce. Pueblo de Puerto Rico, a quien ustedes le tienen que pedir cuenta es al que negoció mal por ustedes, que fue el gobierno de Puerto Rico que los representa. Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi. Dice la jueza en su fallo que los empleados de la autoridad que sean transferidos a otras agencias tendrán que aprender nuevas destrezas. Porque es que si no negociaste para que tengan un derecho perpetuo, después de 26, de 30 años, tienes que, le abriste la puerta a Luma para que diga, se van para otras agencias, aquí no los quiero. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que esto ocurra? Yo creo que está claro. Ustedes me dirán.
es parte de lo que yo creo que son las enseñanzas de lo que ha ocurrido en Puerto Rico alrededor del cambio de Luma. Dice Peregrina Marién, sí, pero ella como juez puede revocar. Podemos abrir la posibilidad de que pudiera establecer que hay una cláusula que no es legal en derecho. Perfecto. Lo que pasa es, Peregrina Marién, que si nosotros no vemos aquí que hay una pobre representación, la pobre representación yo creo que está clara. Si el Estado no tiene interés en que ese contrato sea diferente, el Estado pudo haberlo hecho desde el principio y no lo hizo. Los puertorriqueños no nos sentamos, los residentes del país no nos sentamos a negociar con Luma. Se sentó el que tiene el deber de hacerlo, que es el Estado por el cual votó la gente para que los representara en instancias como esta. ¿Cuándo le tocará a la autoridad de acueducto y alcantarillado? Pierluisi continúa siendo abogado de la Junta, dice Héctor Álvarez. Las APP son la vía del robo, el sorbeto del PNP. Quieren salir de la resistencia y quedarse con los sometidos por miedo a perder. Lo pierdo. El PPD falló, José Pepe, estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que perdieron los que apoyaban ese contrato. Que se lo lleven para el resto de la historia. Si les parece que lo hicieron bien, sean consecuentes. Ahí está. Y esa imagen, perdónenme, esa imagen no se le va a olvidar al país. Si Pedro Pierluisi quiere una evidencia, que le pregunte a Eduardo Batia. ¿Qué fue lo que lo hizo perder? Yo espero que hayan hecho el análisis correcto. Que lo hizo perder fueron sus posiciones con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica y sus posiciones con relación al Departamento de Educación. Esa es la colonia al desnudo, exactamente. Los empleados de la AEE no deben apoyar a Luma. Sin empleados no hay autoridad. El país debe unirse en la lucha. Se nos va la vida. Iván, yo creo que es evidente que esa es la estrategia de Luma y es la estrategia del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que debemos estar claros que no es la estrategia de Luma, es la estrategia que ideó el gobierno de Puerto Rico para colocar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en esa crisis coyuntural que significa decidir si tienen trabajo versus quedarse sin empleo. Y le abrió la puerta a Luma, a un privatizador, a que así lo hiciera. Ojo, siempre digo, no sabemos todavía quiénes fueron los cabilderos y lo que yo siempre también voy a sostener es que ese contrato de Luma, Pedro Pierluisi sabe que no lo podía enmendar a pesar de que eso le dijo al país, que debió haber sido una mejor contratación, pero su gobierno no lo permitió, con la ayuda del Partido Popular definitivamente. Esa será su responsabilidad en la historia. Pero ahora, a mí se me hace difícil ponerme a establecer que esos empleados deberían dar la batalla, porque honestamente, como yo sé que vive, o yo me puedo imaginar cómo viven las personas que están dependiendo de ese salario, se me hace bien difícil establecer desde acá debes decidir no irte con Luma. De verdad, se me hace difícil. Yo creo que ni la Unión estaba lista para decirle a sus empleados, vamos a aguantar un año. Si tuvieran el año para pagarle a todos, otro sería el cuento. Pero tendrían que tener la capacidad para hacerlo. Y yo no sé si la tienen, honestamente. A Pedro no le importa perder. Para cuando vengan los aumentos, él no va a estar, eso estará recibiendo una tajada. Esto es lo que obliga a un país a llegar a lo que ha pasado en Colombia. El pueblo insiste en la protesta y el gobierno reprime. Tal vez la intención de Batia fue tratar de hacer algo para despolitizar la autoridad y bajar la factura, pero el PNP siempre muerde de cada dólar que se mueve en el gobierno. Daniel, puede ser. El problema es que yo pienso, y lo he dicho siempre, que
La intención puede haber sido buena, pero a Eduardo Batia le faltó la estrategia para hacer eso visible ante el país. No lo podía hacer ni decir como lo hizo y lo dijo. Y eso es un problema. Y a esta hora, hoy es sábado, nos vamos hasta el lunes en la mañana en Noticias con Café. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo puede hacer a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en SATH Móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Igualmente, estamos en Bonita-Radio, allí en Twitter. Bonita Radio siempre está tipo podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Allí están todos nuestros programas. A las 12 ahora viene Spicy Nippers, no se la pierdan. Dania Warhol viene por ahí. Y recuerden que también están con nosotros Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa Vega Alta Coop. Gracias, éxito, buen provecho, pásenla bien, buen fin de semana. El lunes otro día volvemos con más información, periodismo de análisis e investigación y sobre todo compromiso con el país. Gracias, éxito, hasta el lunes.